a, en la clase de hoy a resolver o a completar un ejercicio que previamente eh, hicimos en las primeras unidades, cuando estábamos empezando a elaborar diagramas de cuerpo libre, diagramas de cortante de momento. Trabajamos con esta viga y de ella ya tenemos, por ejemplo, el diagrama de cuerpo libre. Como ustedes vieron, entonces, en este método de la doble integración necesitamos obtener ecuaciones de momento. Así como yo les presenté las distintas formas de elaborar las ecuaciones de momento, es decir, utilizando el diagrama de cuerpo libre, por ejemplo, es una, o sin utilizar el diagrama de cuerpo libre y utilizando solamente las reacciones y las cargas externas, es otra metodología. Aquí ocurre lo mismo, tú puedes elaborar las ecuaciones de momento como quieras. Lo que tiene que estar claro son esos límites. ¿Listo? Esos límites sí tienen que estar muy bien definidos. Así que yo les voy a empezar a solucionar de ahora en adelante estos ejercicios utilizando el método que desde mi punto de vista es el más fácil, que es con diagrama de cuerpo libre. Si ustedes tienen claridad en cómo elaborar el diagrama de cuerpo libre, si sabemos que está bien hecho, utilizar este esquema para encontrar las ecuaciones de momento siempre va a ser muy fácil. ¿Listo? Porque todas las ecuaciones van a estar evaluadas desde cero hasta la longitud final del segmento donde estamos encontrando la ecuación. Listo, son ecuaciones muy pequeñas, fáciles de sacar el equilibrio, así que desde mi punto de vista es el método más fácil. Así que vamos a determinar ahora para esta viga dónde está el desplazamiento máximo. Entonces la pregunta es calcular el desplazamiento máximo en el tramo central, es decir, entre los apoyos A y B, debería ser aquí, si la sección transversal es la siguiente. Vamos a utilizar una sección tubular de acero estructural Listo, entonces esta es la sección tubular rectangular. Vamos a decir que tiene, dejémosla con unos 20 centímetros de altura y unos 15 centímetros de ancho. El espesor lo vamos a dejar de 2 milímetros. Es acero estructural, así que el módulo de elasticidad va a ser de 200.000 megapascales. Entonces vamos a determinar cuál es el máximo desplazamiento de esa viga en el tramo central con esa sección transversal y utilizando el método de la doble integración. Entonces el método de la doble integración dice la ecuación de curvatura K es igual a la segunda derivada del desplazamiento respecto a X dos veces. Y esto es igual a la ecuación de momento entre E por I. E por I va a ser constante en toda la viga, así que lo podemos pasar del otro lado. Lo único que me varía es la ecuación de momento. Evidentemente en esta viga yo puedo sacar varias ecuaciones de momento en distintos tramos. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, aquí tengo una primera ecuación para x1, llamémosla, que sería en el voladizo. Otra ecuación para x2, otra para x3, otra para x4
x5 y esta por acá es x6. Tengo 6 tramos. ¿Listo? Vamos a ver que nos va a tocar sacar las ecuaciones de todos los tramos, si no es que de la mayoría. Muy bien, entonces sacamos la ecuación de momento, la integramos una vez, por ejemplo en el tramo 1, y entonces obtenemos una ecuación y de x1. Aquí obtendríamos una ecuación y de x2. Aquí una ecuación y de x3, y de x4 y así todos. Esas ecuaciones ya vimos que van a quedar con unas constantes de integración. C1 y C2 para el tramo 1, C3, C4 para el tramo 2, C5, C6 para el tramo 3 y así. Esas constantes habrá que obtenerlas, habrá que encontrarlas. Y la única forma va a ser aplicando condiciones de borde que vimos en la clase pasada, y hoy vamos a ver otras condiciones que son las condiciones de frontera. Entonces, comencemos. Vamos a determinar esas ecuaciones, tramo por tramo. Algo importante que no lo mencioné, tú puedes empezar de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, cualquiera está bien. Lo único que hay que tener presente es que si empezamos de izquierda a derecha en el primer tramo, en los siguientes también se tiene que empezar de izquierda a derecha. ¿Listo? Tenemos que mantener ese sentido general para sacar todas las ecuaciones. Entonces vamos a comenzar con procedimiento. Sería primero obtener las ecuaciones de momento. Para cada tramo. Entonces me voy a ir ubicando en cada tramo. Aquí ya están indicados, por ejemplo, dónde está el punto A, punto B, punto D, por aquí, punto E sería este, por acá punto F. Entonces en cada uno de esos puntos me ubico para sacar la ecuación. Así que comienzo con el punto A, que sería en la parte del voladizo. Entonces voy a colocar como sentido positivo antihorario, es el que a mí me gusta colocar. Si tú quieres colocar positivo horario se puede hacer. Así que tendría en esa ecuación sumatoria de momentos en el punto A. Tendría positivo el momento que hace la carga de 40 por el brazo, que sería x1. ¿Listo? Permítame dejarle solamente x, porque es que ahora me toca igualar y ahí me toca borrar ese x1. X ya sabemos que es para el primer tramo. Por x la puntualizo y el brazo sería x medios. Muy bien, del otro lado no tengo ni momento ni cortante en el otro extremo, así que me quedaría solamente el momento que quiero hallar, que voy a plantearlo en todos los casos con este sentido. Voy a plantearlo con curvatura aquí negativa en todos los casos, m de x. ¿Listo? Entonces sería menos m de x igual a 0. De ahí entonces que mi ecuación de momento sería igual a 20x². Este sería el primer tramo que tiene valores de x entre 0 y 1.5. ¿Listo? Ahí está la ecuación. Entonces voy para el segundo tramo, el tramo 2. Me ubico en el punto B y hago sumatoria de momento respecto al punto B. Solamente para ese tramo. Aquí está el punto B. Entonces tendría en ese tramo, también con el sentido positivo, 40 por la distancia x, la puntualizo y el brazo sería x medios. Ahora tengo un cortante de 166.67 que estaría siendo momento negativo, menos 166.67 por el brazo, que sería x.
y viene un momento acumulado de 45 con sentido positivo y esto igual a 0. Miren que la forma de obtener la ecuación es muchísimo más fácil que el otro método, cuando utilizamos solamente reacciones y cargas externas. Y aquí me falta el momento que quiero calcular, que voy a seguir la misma convención como este lo planteé con curvatura o con sentido negativo, pues aquí también voy a seguir esa misma convención, m de x. Entonces sería menos m de x igual a 0. De ahí entonces que mi ecuación va a ser igual a 20 x al cuadrado menos 166.67 x más 45. Y aquí x tiene valores de 0 a 3 metros, que es la longitud de ese tramo. Listo, el siguiente tramo. Vamos por el siguiente. Sería este tramo de 6 metros. Entonces, por ejemplo, aquí ya sabríamos que el desplazamiento máximo que quiero hallar tiene que estar en alguno de estos dos tramos. Listo, pero es que me salen constantes de integración más adelante y para esas constantes de integración necesito todas las ecuaciones. Entonces, sigo con sumatoria de momentos. A este punto se le ha llamado D, sumatoria de momentos en D. Tendría de nuevo los 40 x cuadrado entre 2, el cortante de 46, que también estaría siendo momento negativo, 46,67 por el brazo x, y un momento acumulado de 245.01, 245 en realidad, que tendría sentido negativo, menos 245, le voy a dejar el 0,1 porque está en el diagrama, y el momento que quiero hallar, igual que el anterior, lo voy a asumir con sentido negativo, menos m de x igual a 0. De ahí simplemente despejo mi ecuación m de x, entonces tendría 20 x al cuadrado menos 46.67 x menos 245.01. Este tiene valores, este tramo, de 0 a 6 metros. Paso al siguiente tramo. Este tramo, sumatoria de momentos en este punto que llamo E, y ahí voy a poner mi sentido negativo, el que voy a asumir. Entonces, sumatoria de momentos en D tendría también la carga de 40 x al cuadrado entre 2 menos 46.67, perdón, estaba acá repitiendo. El cortante sería 115, también negativo, 115 el brazo que sería igual a x, y el momento que viene acumulado, este sentido que asumí positivo, más 195 menos el momento m de x que quiero hallar, y ahí despejo mi ecuación de momento. 20x al cuadrado menos 115x más 195. X tomará valores de 0 a 2 metros. Siguiente tramo. Sumatoria de momentos en este punto, voy a llamarlo F, y ahí planteo mi sentido m de x. Entonces, sumatoria de momentos en F y tendría 40 x cuadrado entre 2, el cortante con signo negativo menos 60 por x, y el momento que quiero calcular, el momento que viene acumulado, perdón, de 85, y el que quiero calcular m de x igual a 0. De ahí entonces que mi ecuación de momento va a ser igual a 20x al cuadrado menos 60x más 85, y x tendrá valores de 0 a 1.5 metros. El último tramo, que es el de la columna, lo voy a colocar por acá,
simplemente hago sumatoria de momentos en este nudo, voy siguiendo el sentido como de la flecha. Entonces este nudo va a ser el punto G, entonces decimos sumatoria de momentos en G, y tendría respecto a G también planteando el mismo sentido, m de x sería igual al momento, primero al cortante que viene de 20, que estaría siendo momento negativo, menos 20 por el brazo que sería x en este tramo, y el momento que quiero hallar, el momento que viene acumulado, perdón, más 40, y el momento que quiero hallar menos m de x igual a 0. De ahí que m de x va a ser igual a menos 20x más 40. Y x tendrá valores de 0 a 2 metros. Esas son todas las ecuaciones. La escribí ahí, pero la voy a cambiar acá porque ahora me voy hacia abajo haciendo la integración. Entonces lo hacía era para que quedara el diagrama ahí al lado. Listo. Muy bien, tenemos entonces todas las ecuaciones, así que con esas ecuaciones ahora aplicamos el método de la doble integración. Integramos una vez y obtenemos el giro, la integral de m de x sobre e por i viene siendo el giro o la pendiente, la doble integral de ese momento, de esa ecuación de momento entre e por i, viene siendo el desplazamiento. Listo, el método de la doble integración. Entonces aplico ese método en cada tramo. Ok, entonces para el primer tramo vamos a empezar con el giro respecto a x. Voy a pasar el e por i al otro lado, al lado izquierdo. Entonces aquí mejor e por i por el giro va a ser igual a la integral de esta ecuación, que sería 20x al cubo entre 3 más c1. Ese sería el giro. Y el desplazamiento sería igual entonces a 20x a la 4 sobre 12 más c1x más c2. Entonces miren, ahí van saliendo las constantes de integración y esas habrá que calcularlas. Hacemos lo mismo para cada tramo. Aquí voy a tener también giro e por i por el giro va a ser igual a 20x al cubo sobre 3 menos 166.67 x al cuadrado sobre 2 más 45x más, siguiendo esta nomenclatura, sería C3. Y el desplazamiento va a ser igual 20x a la 4 sobre 12 menos 166.67 x al cubo sobre 6 más 45 x al cuadrado sobre 2 más c3x y más c4. ¿Ok? Siguiente tramo, el giro va a ser igual a 20x al cubo sobre 3 menos 46.67 x al cuadrado sobre 2 menos 245.01 200
245.01x más C5. Desplazamiento 20x a la 4 sobre 12 menos 46.67x al cubo sobre 6 menos 245.01 x al cuadrado sobre 2 más C5x y más C6. Bien, sigo por acá. Siguiente tramo, E por I por el giro sería igual a 20x al cubo sobre 3 menos 115x al cuadrado sobre 2 más 195x más C7. El desplazamiento 20x sobre 20x a la 4 sobre 12 menos 115x al cubo sobre 6 más 195x al cuadrado sobre 2 más C7x y más C8. Ya casi. Siguiente giro sería igual a 20x al cubo sobre 3 menos 60x al cuadrado sobre 2 más 85x más C9. Y el desplazamiento sería igual entonces 20x a la 4 sobre 12 menos 60x al cuadrado sobre 6 más 85x al cuadrado sobre 2, aquí tengo un error, este es al cubo, aquí está bien, más C9x y más C10. Y el último giro sería igual entonces a menos 10x al cuadrado más 40x más C11 y el desplazamiento sería igual a menos 10x al cubo sobre 3 más 20x al cuadrado más C11x y más C12. Ustedes ya pueden ir dimensionando cómo va a ser la solución de este problema. Tenemos 12 constantes. Entonces, las 12 constantes son 12 incógnitas, es decir, que hay que plantear 12 condiciones iniciales para encontrar esas incógnitas. De la clase pasada habíamos visto condiciones iniciales como condiciones de borde. Entonces, vamos a ver qué otras condiciones vamos a aplicar. Si esta es mi viga, y esta viga tiene este sistema o esta carga, solo hasta aquí, W, a una distancia L1 y acá tengo una distancia L2, entonces yo puedo plantear las siguientes condiciones iniciales como ustedes lo trabajaban en ecuaciones diferenciales. Condiciones iniciales. Las que vimos la clase pasada eran del tipo condiciones de borde. Esas condiciones de borde era establecer que esta viga, cuando evaluábamos el desplazamiento en esta distancia x igual a 0, pues
se sabe que ese desplazamiento es igual a 0 porque hay un apoyo. Y luego en el otro apoyo diríamos, mira, cuando el desplazamiento se evalúa en x igual, en este caso sería a L2, depende mucho de cómo se haya obtenido la ecuación de momento, digamos que utilizando el diagrama de cuerpo libre, yo de aquí obtengo una ecuación m de x, tal que x tiene valores de 0 a L1. Y aquí planteo otra ecuación m de x, que x tiene valores de 0 a L2, o sea, utilizando diagrama de cuerpo libre. Si esa es la condición, entonces yo diría, mira, cuando evalúo mi desplazamiento en x igual a L2, pues ese desplazamiento es igual a 0. Listo, es una condición de borde. Así que ojo con esto, que aquí se confunden bastante. Siempre se les queda grabado que igual a L y no. Eso depende de cómo se haya obtenido la ecuación de momento. Si ustedes no utilizaron el diagrama de cuerpo libre, sino que utilizaron la otra metodología, es decir, sin diagrama de cuerpo libre, entonces obtenían una ecuación de momento para el primer tramo que tiene valores de 0 a L1, esa está bien, pero para el segundo tramo arrancaban con x medida desde acá. ¿Listo? Entonces, si esa era la condición, aquí sería para x1 y acá para x2. Cuando encuentran la ecuación de momento, esa ecuación de momento tendrá límites desde L1, lo que ya conocías de ese tramo, hasta L1 más L2. ¿Listo? O sea que L1 más L2 viene siendo la longitud total de la viga. Si esa fue la forma en que se obtuvieron esas ecuaciones de momento, entonces las condiciones de borde son iguales. La inicial, cuando evaluamos el desplazamiento en x igual a 0, pues aquí el desplazamiento es igual a 0. Y en la otra parte sería evaluar el desplazamiento en x igual a la longitud total de la viga. Ahí es igual a 0. ¿Listo? Con el método que yo estoy trabajando es utilizando diagrama de cuerpo libre. Este de acá. Con diagrama de cuerpo libre, porque les digo, desde mi punto de vista es más fácil. Muy bien, entonces, condiciones de borde serían cuando en x igual a 0 se cumple que el desplazamiento es igual a 0. Y en x igual a L2, entonces se cumple que el desplazamiento es igual a 0. Esas son las condiciones de borde. ¿Listo? Sin embargo, esta viga, la que estoy colocando aquí como ejemplo, no tiene solamente esas condiciones de borde. Tiene otras condiciones justo aquí, y a esto le llamamos una frontera. ¿Por qué frontera? Porque es la frontera o el límite entre dos tramos, el de L1 y el de L2. Son dos tramos que tienen distinta condición de carga. Una tiene una carga W uniformemente distribuida y la otra no tiene carga, entonces esa es la frontera. Así que en esa frontera se van a cumplir unas condiciones de frontera. ¿Cuáles van a ser esas condiciones de frontera? Esas condiciones de frontera, entonces, van a ser las siguientes. Si determinamos cómo se deforma esta viga, digamos que va a tener una deformación así, más o menos, yo puedo establecer que justo en esta frontera ocurre lo siguiente. Del lado del tramo 1, llamémoslo acá, tramo 1, y el tramo 2, acá voy a tener una ecuación y1 de x, la ecuación de desplazamiento para el tramo 1, y acá voy a tener una ecuación y2
de X, ecuación de desplazamiento para el tramo 2. De forma correspondiente voy a tener en el primer tramo una ecuación de giro en función de X y en el segundo tramo una ecuación de giro en función de X. Esas ecuaciones son diferentes, ¿listo? Pero se tiene que cumplir lo siguiente. Justo en la frontera se tiene que cumplir que cuando evaluemos el desplazamiento, aquí no me cabe, voy a colocarle simplemente frontera. En la frontera se tiene que cumplir que cuando evaluamos este desplazamiento de este lado, o sea que obtengo una expresión y1, ese desplazamiento tiene que ser el mismo del otro lado, que es y2, ¿vale? Porque son un mismo punto, es un mismo punto. Y cuando evaluamos el giro, también, el giro al finalizar el primer tramo tiene que ser igual al giro al iniciar el segundo tramo, porque es el mismo punto. Esas son las condiciones de frontera. Entonces, escribiéndolas, tendríamos las siguientes condiciones de frontera. Cuando evalúo el desplazamiento en X igual a L1, que es la parte superior del primer tramo, ese desplazamiento tiene que ser igual a la ecuación del desplazamiento evaluada en X igual a 0, teniendo como base que estoy utilizando diagrama de cuerpo libre y mis ecuaciones arrancan siempre de 0 hasta la longitud del tramo. ¿Listo? Si no utilizamos ese método y utilizamos este de acá, bueno, habrá que ver los límites para definir bien esas condiciones de frontera. Yo lo voy a trabajar con diagrama de cuerpo libre. Y la otra condición de frontera entonces es respecto al giro. Cuando evalúe el giro en el primer tramo, finalizando ese primer tramo, es decir, cuando X es igual a L1, ese giro va a ser igual, en el caso del segundo tramo, de la ecuación del giro del segundo tramo, cuando X es igual a 0. Esas son entonces las condiciones de frontera que hacen falta en este caso para obtener las incógnitas, las constantes que vienen siendo las incógnitas de mis distintas ecuaciones. Entonces lo que voy a hacer enseguida es aplicar esas condiciones de borde y de frontera. Muy bien. Entonces aquí tengo los distintos tramos, no los nombré. Vamos a nombrarlos: tramo 1, tramo 2, tramo 3, tramo 4, tramo 5 y tramo 6. Y voy a traer la viga para que identifiquemos dónde están esas fronteras. Comencemos con las condiciones de borde, que son las más fáciles. Entonces, condiciones de borde. ¿Dónde están los bordes? Justo donde están los apoyos. Aquí hay un borde y aquí hay otro borde. Ahí es donde puedo establecer que el desplazamiento es igual a 0. Entonces, en esa condición de borde del apoyo A, vamos a establecer lo siguiente. Cuando yo evalúe el desplazamiento, no le coloqué acá los tramos, entonces este sería tramo 1, este sería tramo 2, este sería el tramo 3, tramo 4, tramo 5 y tramo 6.
Entonces, cuando la condición de borde la voy a plantear, la puedo plantear ya sea con el tramo 1 o con el tramo 2. Va a ser la misma condición. Entonces, del tramo 1 yo puedo decir, mira, si evalúo el desplazamiento, la ecuación de desplazamiento del tramo 1, de ahora en adelante siempre que coloque 1, 2, 3 o 4, eso corresponderá al tramo. La ecuación de movimiento, la ecuación de desplazamiento del tramo 1 en X igual al límite superior, o sea, a 1,5, donde se encuentra el apoyo, entonces ese desplazamiento es igual a 0. Muy bien. También se tiene que cumplir que cuando evalúe, aunque esta es una condición de borde, pero también se puede interpretar como condición de frontera, es lo mismo cuando evalúe el desplazamiento en el tramo 2, en X igual a 0, ahí es un borde, pero también es una frontera, esa es la misma condición, pues ese desplazamiento es igual a 0. No, permítame colocar esta abajo. Y2 de X igual a 0 es igual a 0. Ahí estaría el primer apoyo. El segundo apoyo está finalizando tramo 3, iniciando tramo 4. Entonces, cuando evalúe el desplazamiento del tramo 3 en X igual a 6 metros, ese desplazamiento es igual a 0. Y cuando evalúe el desplazamiento del tramo 4, iniciando el tramo 4, es decir, en X igual a 0, entonces ese desplazamiento es igual a 0. Miremos qué se puede obtener de estas ecuaciones, de estas condiciones de borde. Para el primer caso, estaría diciendo entonces 20 sobre 12 por 1.5 a la 4 más C1 por 1.5 más C2 es igual a 0. De la siguiente condición, para el tramo 2, cuando reemplazo este es X igual a 0, bueno, se me anula 0, 0, 0, C3, 0. Me queda aquí de forma inmediata, mira, C4 es igual a 0. Voy para el tramo 2. Voy para el tramo 3, entonces miro la ecuación de desplazamiento del tramo 3. Tendría 20 sobre 12 por 6 a la 4 menos 46.67 entre 6 por 6 al cubo menos 245.01 medios por 6 al cuadrado más C5 por 6 más C6 es igual a 0. ¿Listo? Eso es lo que puedo establecer de ahí. No me sirve para, pues por ahora para mucho esa ecuación porque pues están dos incógnitas y solamente una ecuación. Miremos en el tramo 4, entonces cuando X es igual a 0, se va a 0, 0, 0, 0, me queda que C8 es igual a 0. Así que hasta ahí he encontrado solamente dos constantes de las 12 constantes. Me queda por definir 10 constantes, así que necesito 10 ecuaciones más. Esas 10 ecuaciones vamos a tener que sacarlas con las distintas condiciones de frontera, considerando que hay unas que ya las utilizamos. ¿Listo? Que vienen siendo las que se obtienen con esta ecuación. Llamemos a esta ecuación 1 y a esta ecuación 2. Ya tenemos dos ecuaciones. Vamos a ver entonces las distintas fronteras que tiene esta viga. Entonces, aquí hay una frontera 1, aquí tendría una frontera 2, aquí tendría una frontera 3 y por aquí una frontera 4. ¿Listo? 4 fronteras. Entonces, ¿qué podemos plantear de cada una de esas fronteras? Lo siguiente. Vamos con la frontera 1. Entonces, frontera 1. Bien.
Respecto a la frontera 1, entonces puedo establecer que en el caso del desplazamiento ya está, ya se utilizó, me queda la parte del giro, o sea que diría que cuando evalúo el giro del tramo 1 en x igual a 1.5, ese giro va a ser igual al giro del tramo 2 en x igual a 0. Esa sería la única condición de la frontera 1 que hacía falta, la del desplazamiento ya se utilizó. Vamos ahora con la frontera 2. Entonces, con la frontera 2 tendría, aquí sí puedo aplicar giro y desplazamiento. Miremos el giro. Cuando evalúo el giro en el tramo 2 en x igual a 3 metros, se tiene que cumplir que es igual al giro del tramo 3 en x igual a 0. Bien, frontera. Ay, me falta el desplazamiento, qué pena. Desplazamiento. Desplazamiento del tramo 2 en x igual a 3 metros es igual al desplazamiento del tramo 3 en x igual a 0. Bien, si queremos vamos reemplazando de una vez las ecuaciones porque ahora voy a mover el tablero y voy perdiendo esa información de arriba. Entonces, para la primera ecuación me quedaría el giro del tramo 1 evaluado en x igual a 1.5, sería 20 sobre 3 por 1.5 al cubo más C1. ¿Listo? Igual a la ecuación del giro del tramo 2 evaluado en x igual a 0. Entonces aquí está la ecuación del giro del tramo 2, se me anula 0, 0, 0, me queda que esa ecuación es igual a C3. Muy bien. Y aquí tengo una ecuación 3. Avanzo otro poquito acá, entonces sería la ecuación del giro en x igual a 3, sería 20 tercios por 3 al cubo menos 166.67 medios por 3 al cuadrado más 45 por 3 más C3 igual al giro del tramo 3 evaluado en x igual a 0. Entonces aquí está el giro del tramo 3 y lo evaluamos en x igual a 0, se me va a 0, 0, 0, 0 y me queda esto igual a C5. El desplazamiento, entonces para el tramo 2 se evalúa el desplazamiento en el tramo 2 en x igual a 3 metros, sería 20 entre 12 por 3 a la 4 menos 166.67 entre 6 por 3 al cubo más 45 medios por 3 al cuadrado más C3 por 3 más C4 igual a la ecuación del desplazamiento para el tramo 3 en x igual a 0. Entonces se va 0, 0, 0, 0 y esto es igual a C6. Lista la frontera 2. Condiciones para la frontera 3. Antes de seguir, aquí ya llevo 4 ecuaciones, 5 ecuaciones. Necesito 5 más. Entonces, la frontera 3. En la frontera 3, el desplazamiento ya se utilizó porque ahí está el apoyo, o sea que solamente me queda igualar los giros. Y sería la condición de frontera, va a ser que cuando evalúe el giro del tramo 3 en x igual a 6 metros, va a ser igual al giro del tramo 4 en x igual a 0. Bien, siguiente frontera. Frontera 4. Entonces, de la frontera 4 tendría
desplazamiento y giro, primero giro. El giro, listo, es el mismo punto en el tramo, ay, aquí me faltó una frontera, así dije, no me van a dar las constantes. Aquí hay otra frontera. Esta es la frontera F4 y aquí está la frontera F5. Este sería tramo 4, tramo 5, tramo 6. Listo, entonces 3 y 4 estaba bien. Ahora la frontera 4 sería evaluar el giro del tramo 4 en X igual a 2 metros. Va a ser igual al giro del tramo 5 en X igual a 0. Siguiente, desplazamiento en el tramo 4 en X igual a 2, finalizando el tramo 4 va a ser igual al desplazamiento en el tramo 5 de X igual a 0. Entonces, de forma correspondiente aquí me va a salir la ecuación 6, 7 y 8. Me falta entonces la frontera 5. Frontera 5. Entonces, de esa frontera 5 vamos a decir el giro. Es lo mismo. El giro, frontera 5 sería entre tramo 5 y tramo 6. Entonces, el giro en el tramo 5, finalizando el tramo 5, X igual a 1.5 metros. Va a ser igual al giro del tramo 6 iniciando el tramo en X igual a 0. Aquí me sale la ecuación 9. Y el desplazamiento del tramo 5, listo, de aquí hay que tener cuidado con algo. Vamos a ver esa frontera. Miremos antes de esto, yo saqué X en este sentido. Aquí hay un cambio, ¿no? A lo que decíamos siempre cuando pasamos de fuerza axial a cortante, o sea, cuando se viene con una fuerza axial pasa cortante en el elemento vertical, cuando se viene con un cortante pasa fuerza axial en el elemento vertical. En términos de desplazamiento, por ejemplo, este tramo tendría un desplazamiento, no sé cómo del desplazamiento, pero digamos que sea así, vertical, o sea que ese sería el desplazamiento del tramo 6, ¿listo? Y se va a igualar, obviamente, con el desplazamiento del tramo 6, no el desplazamiento del tramo 5. Y5. Y se tiene que igualar con el desplazamiento en el tramo, al inicio del tramo 6. Pero entonces ese desplazamiento en el tramo 6, nosotros si sacamos el elemento aparte, ya lo saqué acá, sí, muy bien. Miremos, él se está desplazando así y ahora el otro lo estoy viendo es en el otro sentido. Es que aparecen dos desplazamientos aquí. O sea, este elemento, el desplazamiento tiene que ser el mismo. ¿Vale? Si este se desplaza una cantidad hacia acá y luego rota, entonces desplazamiento en X tiene que ser igual. Esto es la misma condición. En X, o sea, en X, en ese mismo punto, va a ser lo mismo para el elemento horizontal que para el elemento vertical. Ya ahí para allá, por ejemplo, para el elemento vertical no estaríamos calculando un desplazamiento vertical porque se va a mover lateralmente. O sea, ya el desplazamiento que calculamos va a ser este, que está en función de esta distancia que se tomó en este sentido. La ecuación de movimiento viene en este sentido, o sea que el desplazamiento que medimos después de este punto ya es horizontal, ¿vale? Pero allá es el último, o sea, en este punto ya ahí ya termina, ya no hay ninguna frontera. Entonces, podemos plantear que ese desplazamiento en ese nudito final del tramo 5,
en X igual a 1.5 metros, tiene que ser igual al desplazamiento también vertical de ese nudo del tramo 6 en X igual a 0. Tiene que ser el mismo nudo, entonces el desplazamiento, los desplazamientos son iguales y ahí se obtendría la ecuación 10. 10 ecuaciones para 10 incógnitas. Recordemos, las incógnitas son las constantes, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10, C11 y C12. De esas ya se sabe que C4 es igual a 0 y que C8 es igual a 0. Entonces quedan 10 ecuaciones para encontrar esas 10 constantes. Todas las ecuaciones que se han planteado están en función de estas constantes. Algunas van a quedar en función de C4 y C8, pero pues se reemplaza el valor de inmediato que ya se determinó que era igual a 0. Así que de ahí quedan las 10 constantes. Ese trabajito lo van a hacer ustedes. ¿Listo? De solucionar este sistema de 10 por 10 con el método que prefieran. Si a mí me preguntan qué método, siempre me gusta más el método matricial, que es uno plantear una ecuación y un sistema de ecuaciones en forma matricial, una matriz que multiplica un vector y uno le saca la inversa de esa matriz y la multiplica por el vector del otro lado de la igualdad y con eso se obtienen las constantes. Pero de resto, la metodología que ustedes quieran. Programas que recomiendo sobre todo para este tema de doble integración es el programa Matemática, que les dejé en el enlace de la primera unidad del curso, enlaces de descarga de programas. Ahí hay un enlace que dice descargar Matemática. Y con ese programa usted puede solucionar una viga como esta desde el principio, ¿vale? No hay ni que hacer toda esa integración que planteé inicialmente, sino que él mismo hace la integración y él mismo encuentra las constantes, pero obviamente hay que saberlo manejar. No es difícil, pero pues hay que dedicarse un poquito. Si no, si definitivamente no quiero instalar ese programa, bueno, hay que solucionar sistemas de n ecuaciones por n incógnitas, como quieran, con la herramienta que ustedes utilicen y con la cual se sientan cómodos. Entonces ustedes van a completar este ejercicio. Cuando tengan las constantes, lo que hace falta es lo siguiente. Se estaba pidiendo, o sea, ustedes después de que tengan las constantes ya pueden calcular el desplazamiento donde quieran, pero se quería el desplazamiento máximo, era lo que se había pedido, utilizando esta sección transversal. Entonces lo primero es utilizar la condición de desplazamiento máximo y aquí sí o sí les toca utilizarla, porque no se sabe dónde está ese desplazamiento máximo. Puede que esté en el tramo 3, puede que esté en el tramo 4. Entonces recordemos los tramos. Aquí está el tramo 1, tramo 2, en el tramo 2 o 3, es que tramo 3 o 4, tramo 4, bueno y así. Entonces se pide el desplazamiento en este tramo central, así que puede estar tramo 2, tramo 3. O sea que cogemos las ecuaciones de esos tramos, estas dos ecuaciones, esta sería la ecuación del tramo 1, ecuación del tramo 2. Obviamente cuando ya las constantes las conocemos, si no las conocemos no se puede hacer nada. Entonces, aplicamos la condición de desplazamiento máximo. O sea que ustedes ¿qué van a decir? Mira, este no es tramo 1 y tramo 2, es tramo 2 y tramo 3. Este es tramo 2 y esto es tramo 3.
Entonces la condición de desplazamiento que van a aplicar es decir, mira, si mi desplazamiento máximo está en el tramo 2, se tiene que cumplir que el giro del tramo 2, o sea, esta ecuación de giro, cuando ya tengan C3, evaluada en la posición del máximo desplazamiento, tiene que ser igual a 0. Con eso, entonces, obtienen una posición de ese máximo desplazamiento. Van a obtener valores, eso es seguro. Entonces, ¿qué se tiene que cumplir? Si ese desplazamiento máximo está en ese primer tramo, se tiene que cumplir primero, o lo más importante, que tus valores estén contenidos en estos límites. Que sea mayor que 0, que sea menor a 3 metros. Si no cumple ninguna de las raíces que calculan aquí, que son 3 raíces, pues simplemente ahí no está, en este tramo no está tu desplazamiento máximo. Entonces, pasamos a evaluar el siguiente tramo. Con la misma condición de desplazamiento, decimos, si en el tramo 3 está el máximo desplazamiento, se tiene que cumplir que cuando evalúe el giro en la posición de ese máximo desplazamiento, pues ese giro es igual a 0. Reemplazamos en esta ecuación de giro cuando ya tengan la constante C5 y entonces decimos, mira, la posición de mi máximo desplazamiento tiene también 3 raíces y si ese máximo desplazamiento está en el tramo 3, alguna de esas raíces tiene que estar en estos límites, entre 0 y 6 metros. O sea, ahí en alguno de esos dos tiene que estar la posición del máximo desplazamiento, aunque uno intuiría muy posiblemente que está en el tramo 2, pero hay que ver este efecto que está generando este momento de 30. ¿Listo? Entonces, esa sería la forma de encontrar ese desplazamiento máximo. En uno de los dos tramos les va a dar. No puede ser que en los dos tramos te dé una posición de X máximo que cumpla. O sea, solamente hay un punto donde ocurre el máximo desplazamiento. Una vez se tenga entonces la certeza de dónde está el desplazamiento máximo, esto ya se sabe, pasamos a decir, mira, mi desplazamiento máximo, ya sea en el tramo 2 o en el tramo 3, el que ustedes hayan definido, es igual, evaluamos la ecuación que corresponda al tramo 2 o el tramo 3 en la posición del desplazamiento máximo. Esa ecuación, recordemos, va a estar en función de E por I. Aquí tenemos E por I. Entonces, de ese E por I, módulo de elasticidad es igual a 200.000 megapascales. Vamos a trabajar en kilonewton metro cuadrado. Así que multiplicamos por 1000. Y me queda esto en kilonewton metro cuadrado. Y la inercia, entonces la inercia como ustedes la quieran calcular, yo les muestro un concepto que es fácil, que simplemente es de concepto. Para calcular esa inercia, si ustedes quieren utilizar todos esos teoremas que vieron en estática, lo pueden hacer, pero por concepto se puede calcular esa inercia muy fácil. Se puede tomar como un objeto tiene una inercia de acuerdo a su masa, de acuerdo a su área, a su sección transversal. Esta es una sección transversal que es rectangular. Entonces yo puedo decir, mira, la inercia total de ese elemento va a ser la inercia externa menos la inercia interna de mi elemento. ¿Cuál es la inercia externa? La inercia externa va a ser de un elemento totalmente macizo que tiene 15 por 20 centímetros al cubo entre 12. Y la inercia interna, o sea, la inercia del vacío, mejor no la llamamos interna, sino del vacío. La inercia del vacío, pues, ojo, y aquí no sé por qué estudiantes de séptimo, octavo semestre siguen diciendo lo mismo, restan una vez el espesor. Si yo quiero la base de ese vacío es los 15 centímetros menos un espesor de aquí menos un espesor de acá. ¿Listo?
Entonces, así calculamos esa base del vacío y la altura del vacío lo mismo, la altura total 20 centímetros menos altura del vacío menos 2 veces el espesor es de 2 milímetros. Entonces sería base del vacío por altura del vacío al cubo entre 12. Lo que hacemos es quitarle esa inercia, que en teoría no existe porque es un vacío, le restamos esa inercia al elemento y con eso obtenemos la inercia de esa sección transversal rectangular hueca. Entonces, recordemos compatibilidad de unidades, eso tiene que estar en metros a la 4. Entonces, aquí se simplifica, este producto E por I queda kilonewton metro cuadrado, que una vez lo reemplazamos en la expresión que me da acá, reemplazando la posición del desplazamiento máximo, como todas estas fuerzas vienen en kilonewton, pues ahí me dan kilonewton multiplicando por unidades de distancia, ahí me queda entonces el desplazamiento en metros. Siempre hay que tener compatibilidad de unidades. Así que les voy a pedir que completen este ejercicio porque salen muchas constantes y ahorita no alcanzaríamos, pero adicional les voy a dejar en la plataforma de Classroom. Muy bien, entonces en la plataforma de Classroom dejo este ejercicio, dice ejemplo 2, doble integración. Está una misma viga solucionada por lo que llamo método 1 y método 2. La diferencia entre ambos métodos es lo siguiente. El método 1 plantea encontrar las ecuaciones sin utilizar diagrama de cuerpo libre, es decir, X, por ejemplo, para esta viga, es la que está en este esquema, siempre va a estar medida desde el borde izquierdo. Aquí también se plantea muy bien los signos con los que dan los desplazamientos. Es importante que ustedes definan, por ejemplo, si todas las ecuaciones de momento las dejan generando curvatura negativa. Y también explico, de acuerdo a ese sentido que planteaste, por ejemplo, aquí planteé todos con curvatura negativa, la interpretación de signos. Cuando yo hice la demostración del método de doble integración, les dije, voy a colocar una carga hacia arriba para que mi desplazamiento sea positivo hacia arriba. Y cuando coloqué esa carga hacia arriba, en efecto el desplazamiento iba hacia arriba y la curvatura que se generó fue positiva. En cambio aquí estoy generando curvatura negativa, entonces el desplazamiento va a ir hacia abajo conforme a esa curvatura. Y en este caso, cuando asumes que tu momento tiene una curvatura negativa, como lo estoy haciendo en este ejercicio, positivo va a ser hacia abajo. O sea que si el valor te da positivo, te indica que tu viga se desplaza hacia abajo. Y si te da negativo, indica que se desplaza hacia arriba. Esa es una primera condición o diferencia de estos dos ejercicios. Veremos el de acá. En el de acá planteé curvatura positiva, como hice la demostración. Es decir, que la carga que genera esa posible curvatura va hacia arriba, entonces el desplazamiento, si da positivo, es hacia arriba, si da negativo, es hacia abajo. De nuevo, es la misma viga, solucionada con distinto método. Vamos por este segundo método, que fue el que expliqué aquí, utilizando diagrama de cuerpo libre. Miren, todas las ecuaciones arrancan de 0 a algo, dependiendo del tramo. Aquí están planteadas las ecuaciones con el programa Matemática. Al mismo programa yo le digo, mira, intégrame la ecuación de momento, eso es el giro, intégrame la ecuación del giro y eso es el desplazamiento. Y él lo hace para todos los tramos que quieras. Cálculo de constantes, entonces se aplican condiciones de borde. Así que le digo, mira, cuando x es igual a 1,3, vas a reemplazar ese 1,3 en la ecuación del desplazamiento del tramo 1. Aquí está y de x1. Cuando x es igual a 0, entonces necesito que me iguales una ecuación 2, o sea, esto de EQ2 simplemente es una variable que estoy creando, donde me vas a evaluar la ecuación del desplazamiento del tramo 2 en x igual a 0. Y así
están todas las condiciones de borde, de frontera. Esto tiene una lógica en la programación, pero pues es lo que se está viendo aquí, y solamente al final le digo, mira, resuélveme ahora este sistema de ecuaciones. Entonces, aquí están con esto que está igualado a 0, es una condición de borde, porque es un desplazamiento igualado a 0. Y por acá ya aparecen condiciones de frontera. Miren, una frontera, 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 y bueno. Y ahí me salen las 10 constantes que debería tener el ejercicio. Muy bien, y ahora sí, él me presenta cuáles son las distintas ecuaciones, ya encontrando esas constantes, me presenta cuáles son las ecuaciones del tramo 1, el tramo 2, tramo 3, eso tenía 5 tramos. Ahora evalúo la deformada exacta. Entonces, deformada exacta es utilizando módulo de elasticidad, en este caso esta es una viga de concreto, módulo de elasticidad de 21.538 megapascales, en kilonewton metro cuadrado se multiplica por 1000, una sección rectangular de 12 por 25 centímetros de altura. Entonces con eso tengo el producto E por I, así que solamente reemplazo los distintos valores y aquí mire, interpretación de resultados, está un esquema de qué es lo que me está dando el programa con las convenciones. Yo planteé las ecuaciones de momento con curvatura positiva, o sea que estas son las convenciones. Miremos, por ejemplo, los desplazamientos. Me dice, mira, en el primer tramo el desplazamiento va hacia arriba. Entonces, la viga se desplaza hacia arriba, ¿ven? Porque está dando un valor positivo. Es este D1 y giro 1. Bueno, aquí en el apoyo nos vamos para D3, entonces me da un valor negativo, menos 0.0029 metros, está dando eso, está hacia abajo y con esta convención pues da hacia abajo, ¿listo? Entonces aquí es para interpretar resultados. Este sería el método 2 que estoy llamando en este ejercicio, que fue el que hice ahorita en la clase con la viga que previamente se había trabajado. El método 1 es sin utilizar diagrama de cuerpo libre. El procedimiento es el mismo. ¿Qué es lo que cambia estas ecuaciones? Bueno, aquí entre otras cosas le cambié la curvatura para que ustedes vean cómo se interpretan al final los resultados. Solo es eso, el resto no cambia. Los límites ya no son de 0 a algo, los límites son de 0 a 1,3, ese es el tramo 1, ese no cambia. El del tramo 2 es de 1,3 a 2,3. El siguiente, de 2,3 a 3,5, de 3,5 a 4,8. ¿Qué es lo maluquito de este método? Si tú lo estás haciendo a mano, recordemos que yo por acá les decía, mira, saquemos las condiciones de frontera, entonces, ¿qué pasa cuando evalúo el giro en x igual a 0? Pues es genial que quede igual a 0 porque todo se cancela y da igual a C3. Con ese otro método eso no va a pasar, te va a dar una ecuación larga de un lado y una ecuación larga del otro lado. Con este programa, pues no pasa nada porque él lo va a hacer. Él te plantea las ecuaciones. En lo que hay que tener cuidado es en los límites, cuando uno plantea las condiciones de borde o las condiciones de frontera. Es en definir bien esos límites. Esto ya lo tienen en Classroom, yo les pido que lo estudien también por completo. Este es el material que veríamos en la próxima clase. ¿Listo? Y acá al final también está la misma deformada, miren los valores, dan el mismo valor que el otro método, solamente que con signos contrarios. ¿Por qué? Porque aquí plantea curvatura negativa, o sea que si da positivo el desplazamiento es hacia abajo. Aquí, por ejemplo, me está dando un desplazamiento negativo, entonces digo, esto se desplaza hacia arriba, según esta convención. Eso es importante, esas convenciones son importantes que ustedes las manejen, las entiendan. Están relacionadas con la forma en que se hizo la demostración del método de la elástica o de la doble integración, no, mejor de la forma en que se demostró la ecuación de la elástica, está solamente relacionado con eso. Entonces, les pido por favor estudiar muy bien estos ejercicios. Esto va a ser el complemento para esta clase y lo que en teoría veríamos la próxima semana.